entre sí. Ya los ejemplos lo hemos puesto aquí, entre ustedes y yo, ¿ok? Pero es lo mismo como yo decía en un entonces, pues. Bueno, me tocó estudiar educación porque no me dio el índice para estudiar comunicación social, psicología, ingeniería, qué sé yo, derecho. Entonces termino estudiando educación porque, bueno, necesito sacar un título, pero resulta ser que no tengo ni la convicción ni la vocación para hacerlo. Pero en el momento que, bueno, a lo mejor salga como educador, voy al mercado laboral, etcétera, empiezo a ejercer mi función docente, de pedagogo, de maestro, etcétera, pero resulta ser que la misma cuando la ejerzo no me está generando ninguna este, compatibilidad, ninguna identidad, ningún elemento de pertenencia ni de pertinencia, y eso puede generar también un conflicto de roles, ¿no? El ejercer la función docente, porque bueno, no estuve preparado para ello, pero la familia o el mundo, como lo quieran ustedes estipular, me condujo a eso, y eso es lo que en un momento determinado también genera ese conflicto en incongruencia de roles entre los múltiples y diversos que podemos visualizar en la realidad social. ¿Okay? Preguntas, dudas, etcétera. Y bueno, si no las hay, entonces seguimos con estas dos relacionadas con la incongruencia. Ocurre también cuando existe una llamada de desintegración de la personalidad. Óigase bien, esto está muy asociado a a elementos que son más de carácter un poco, que provienen del elemento de la sanidad mental, por decirlo de alguna manera, de carácter fisiológico, en la cual pues esta desintegración de la personalidad obedece a traumas o choques psicosociales, etcétera, que hace pues que se rompa el código, se rompa de alguna manera el guión que nos han dado para seguir ejerciendo nuestros roles normales, etcétera, y así no ejercer otros que no están previstos o simplemente desaparecen, se desplazan, ¿ok? Y eso está dado por la desintegración de la personalidad, que al mismo tiempo está vinculada con la tercera que ven ustedes allí, que es la colonización del yo, es decir, el yo fragmentado, producto de una colonización cultural que responde, como lo hablamos en la socialización, ¿no? En la cual, fruto de un choque de interculturalidad negativa o positiva, cuando estoy dentro de otro contexto distinto al mío, el que es el que me era ajeno lo tengo que convertir en no propio, y lo que era propio lo voy a convertir en ajeno, se fragmenta el yo, ¿ok? Desde el punto de vista sociocultural, y hace que vaya ejerciendo, asumiendo distintos desempeños o papeles sociales, los cuales traen como consecuencia un choque, ¿no? El cual no estaba tampoco contemplado, ¿entendido? A ver, voy a poner un ejemplo que también tiene que ver con nuestra realidad sociocultural y producto de la migración. Muchos profesionales que emigraron para otros países aquí fuera, en América Latina o en Europa, etcétera, ¿no? O el norte, ¿no? Muchos profesionales, y sobre todo eso ocurre con los profesionales, inclusive con posgrado, etcétera, en la cual, fruto de la migración y las secuelas que trae consigo eso y la adopción de nuevos patrones culturales en un proceso de resocialización, asumiendo nuevas formas de vida social, institucionalizadas o no, el yo se coloniza en términos socioculturales y hace que muchas veces tengamos que asumir roles que no estaban dentro del planificada, dentro del guión. Y bueno, genera cuando, por ejemplo, un profesional tiene que ejercer las labores sin menosprecio ni menoscabo de lo que voy a decir, no propias de su profesión, como por ejemplo estar cuidando niños, barriendo casas, limpiando carros, okay, independientemente de lo que signifique la, la labor legítima, etcétera, pero el solo hecho de estar a ejercerla por un mecanismo de presión, de cambio social, de colonización social, del yo, etcétera, genera esa incongruencia. Es decir, yo, un profesional, por ejemplo, yo no me veo a esta altura, yo, a esta edad que tengo, a esta altura, estar migrando y estar ejerciendo un rol, ¿ok? Y por eso no migré, ¿ok? Y no pienso migrar porque ya para mí como que es muy tarde, por poner un ejemplo,
y estar llegando a un país y estar limpiando, etcétera. Y no estoy hablando por el trabajo y la labor en sí, que es digna. No me refiero a eso, sino que ya a mi edad, la profesión que tengo y que todavía la puedo ejercer aquí, afortunadamente, etcétera, etcétera, en otro país, si la llego a asumir, eso va a generar una incongruencia de ser el nuevo rol que voy a ejercer. Y si, por supuesto, empieza a ir fragmentándose ese yo colonizado, producto de la asunción de nuevas formas psicosociales y culturales de lo que significa este nuevo rol. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si hay preguntas o dudas, háganmela saber. Yo tengo otra duda. ¿Quién habla? Y Ana Medina. Ok. Y esta duda creo que podría ser un poco extremista, pero por ejemplo, las personas que están en el sistema penitenciario Ajá. tienen, por lo menos hay una desintegración de personalidad, Sí, porque a través de sí, castigos y todo eso, sí. tienen que pasar por un proceso de reintegración otra vez dentro de la sociedad y ahí asumir un rol en específico. Pero en el caso de Venezuela, por ejemplo, que el sistema penitenciario no es apto, existe una posibilidad de que esta persona nunca pueda recuperar un rol, sino que simplemente se encuentre en la desviación social. Sí, es muy probable. Bueno, de hecho, hay casos así, más bien estos sitios de resocialización o reinserción a la sociedad, más bien lo que los aparta de la misma, ¿no? Según algunos centros penitenciarios. Hay otros que no. Y eso también va a depender también de los individuos, de cómo, en qué nivel o escala de colonización de yo, desintegración de su personalidad, porque en ese caso que estás poniendo tú, en ese ejemplo, se pueden visualizar ambos, desintegración de la personalidad, ¿no? Como también como también la colonización del yo fragmentado, dado que en un momento determinado no pueden lograr lo deseado o lo que la sociedad espera de ti, etcétera, y eso por supuesto genera un conflicto de rol, porque en realidad, si bien ya tienes el rol como reo, ¿ok? Como presidiario, ¿ok? Que eso ya lo debes de concientizar. Al mismo tiempo, las instituciones de reinserción te ofrecen la posibilidad de escapar del mismo, es decir, de volver a retransitar hacia tu vida de la normalidad social, y una vez que se ve obstaculizada, interrumpida por las propias barreras o cercos dentro de la institución, fruto de la violencia interna, de los castigos, etcétera, etcétera, eso hace que la desintegración de la personalidad, el rol que pueda ejercer él como reo en los términos de cómo está planteado institucionalmente, no sea así en la realidad, eso desde luego genera todo una desintegración, diríamos, este, fehaciente de dicho rol y por tanto de la incongruencia. No, tienes razón con tu ejemplo, o sea, me parece un ejemplo bien acertado, atinado para ilustrar un poco cómo se significa socialmente la incongruencia de roles, ¿me entiendes? Otro típico que también lo asoma un poco la literatura sociológica, es decir, asumo la condición de sacerdote o de zorro, de monja, pero muy bien, sabiendo lo que significa el celibato, etcétera, etcétera, y todo lo que significan las restricciones que debe asumir tanto hombre como mujer que ejercen dichos roles, ¿no? Y por supuesto, estatus, hace que en un momento determinado dejen de verse como hombre y mujer. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, no van a poder ser, entre comillas, padres, madres, novios, novias, etcétera, etcétera, y están inclusive vedados o de condiciones interrumpidos por una serie de roles que comúnmente la sociedad dentro de otros roles lo asume de una forma natural. En estos casos no, pero eso puede generar conflicto e incongruencia cuando empiecen a manifestarse los deseos, en este caso, por ejemplo, de asumir paternidad, maternidad, o simplemente querer simplemente casarse o enamorarse tan natural que es eso, de tener una relación socioafectiva, eso está dentro de los deseos de cualquier ser humano, y sobre todo en esta sociedad, pero en la medida en que ese rol que está haciendo no se los permite, eso genera una incongruencia de roles.
Pero a ver, con este ejemplo que estoy citando y quizás con los demás que ustedes han dicho aquí, la incongruencia de roles se presenta también cuando no están bien prescritas, ¿no? Las normativas que van a regir un rol. Es decir, la concienciación o la concientización de el rol. ¿Entendido? Si no estoy preparado bien para ese rol a ejercer, es un momento determinado, puede hacer eclosión dentro de mi vida social. ¿Entendido? Y generar, por supuesto, la incongruencia de roles y estatus. Bueno, si no hay más preguntas, continúo. Y si quisiera, Albany, ¿cuánto me queda de tiempo? ¿Okay? 9 minutos, profe. Ok, entonces vamos rápidamente para la próxima lámina. Okay. Profe, disculpa, una duda rápido. ¿Quién habla? Santiago Tineo. Ok. Una persona que lleve, por ejemplo, una doble vida también podría sufrir de la incongruencia de... Por supuesto. Es más, ese ejemplo que tú estás poniendo crea crisis de identidad. ¿Ok? De identidad personal, pues. ¿Entendido? Una doble vida, pero ajá, dame un ejemplo claro y específico. Dime. Bueno, un espía, por ejemplo, o de repente un narcotraficante que tiene que mentir para no... Así es, así es, así es. Eso ocurre, bueno, estaba hablando de casos, ¿sí? Pero también ocurre en casos que tienen que ver con la identidad sexual, por ejemplo, ¿ok? Eso ocurre mucho, etcétera, ¿ok? Y otros, como tú acabas de destacar, eso genera, por supuesto, toda una crisis de identidad, ¿ok? Identidad, Profesor, dime. Nombre, digan ajá, su nombre cuando intervengan, por favor. Ana Medina. Okay. Agarrando esa doble identidad que dice Santiago, se puede considerar el cambio o supresión de roles en las víctimas de tráfico como personas, En las vías, en las... en las víctimas de Claro, tráfico de personas humanas, tratas de blancas, eso. claro, pero eso ya sería la consecuencia de, ¿no? La asunción de esos roles, ¿entendido? Es decir, cuando hay ese tipo de asunción de roles antagónicamente opuestos, que inclusive atentan contra el establishment de las normas e inclusive son considerados como desviaciones sociales, y aún así los individuos lo asumen como tal, a veces de forma natural, porque no existe conciencia de ello, pero a veces sin tener conciencia de tal, es decir, que lo tengo que hacer, por ejemplo, por una necesidad, etcétera, eso genera todo un dilema ético desde el punto de vista individual, ¿ok? En la cual él tiene que saber elegir o decidir sobre lo que las responsabilidades y consecuencias de asumir dichos roles que generan un conflicto, ¿no? Cuando los asumen, ¿ok? Es decir, ya ustedes pusieron un narcotraficante o un traficante de niñas, niños, etcétera, pero que a su vez tiene familia, hijos y hijas, por ejemplo. Ustedes pueden decir que eso es contradictorio, sí, de luego lo es, ¿no? Pero se vive, pues los narcotraficantes tienen familia, ¿sí o no? Por ejemplo. Y a veces inclusive aman, quieren, igual que como pudiéramos hacerlo en comillas normales, cualquier núcleo familiar o matrimonio, ejercen su mismo rol como padre, madre, etcétera, ¿se entiende? Pero a su vez están ejerciendo otros que atentan contra los valores establecidos, inclusive de la familia, etcétera, etcétera. Eso, por supuesto, genera todo una contradicción y choque. O es el ejemplo clásico del choque, ¿no? De conflicto de rol. Y sobre todo cuando diezma, genera crisis individual en la persona que lo está ejerciendo. ¿Okay? Bueno, no necesariamente una crisis, pero sí una contrariedad o una disputa de personalidades allí que están intrínsecas dentro del sujeto social. ¿Okay? Bueno, siguiendo un poco, para finiquitar esta primera parte, ¿okay? Hablamos de tipos de roles. Ya creo que lo dilucidamos un poco, ¿no? No quizás con una terminología exacta, pero sí. Están los roles prescritos y asignados y están los roles adquiridos o logrados. Como muy bien lo dice la lámina, los roles prescritos asignados es aquel que de una forma u otra viene impuesto a la persona y el cual no puede escoger el mismo, no lo puede escoger ni seleccionar el mismo.
y por tanto mucho menos desempeñarlo. ¿Entendido? ¿Ok? Denme un ejemplo. Cuando ejercemos un rol que ya viene asignado, prescrito, donde nosotros no decidimos sobre el mismo. Ejemplo, esos ejemplos me lo tienen que dar rápido porque están en nuestra vida social. El rol de hijo. Hijo. Por supuesto, ¿qué más? De estudiante podría ser. No, el de estudiante es logrado. Nacionalidad. ¿Ah? Venezolano. Exacto, la nacionalidad también. Exacto. Aun cuando allí hay un debate, porque si tienes doble nacionalidad, es porque allí puede venir de forma asignada o lograda. Pero bueno, en principio sí, la nacionalidad. ¿Qué más? Hijo, nacionalidad. Hija, mujer. Nosotros decimos si éramos Mujer. ¿Ah? No, el de hermana, según la estructura familiar, el hermano, ¿ok? Por ejemplo, esos son roles prescritos asignados, entre otros que inclusive pueden venir por vía del parentesco, en la cual el linaje, el apellido, la religión, el factor étnico, ¿no? También esos Ajá, tipos profesor. de roles, dime. Usted que menciona la palabra étnico, yo estaba pensando en eso del ejemplo de roles prescritos, en ser ciudadano, pero hay etnias que no se consideran ciudadanos, o sea, que no se pueden considerar ciudadanos como tal porque ellos tienen sus propias soberanías. Allí aplica también el rol para una sociedad, por ejemplo, en Venezuela, si estamos hablando de una etnia en particular. No, no necesariamente. Todos tenemos una ciudadanía cultural, independientemente que responda al medio ambiental de socialización de pertenencia en la cual estemos adscritos, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, si un guará, un guayú, un pemón, un guarequena, qué sé yo, un yecuana, por decirte algunos de los grupos étnicos nuestros, primero gozan de una ciudadanía nacional que está ya legitimada, inclusive legalizada por la Constitución, etcétera, que lo hace venezolano, pero al mismo tiempo, y por tanto ejercer unos roles conforme a unos derechos que ya están constituidos del ámbito formal, pero dentro de su plano ya de su entorno sociocultural ejerce otros roles que también son prescritos según su condición étnica. Responde a una lengua, a un imaginario religioso social distinto al nuestro, ya viene asignado, inclusive ya viene asignado si va a ser chamán, ya viene asignado su rol cuando va a ser esposo y esposa, con quién se va a casar o no se va a casar, según el grupo étnico, ¿ok? Entonces, que ya más bien responden a una ciudadanía que es compartida según la cultura dominante, que es la nuestra, y la cultura, digamos, originaria, ¿entendido? ¿Ok? Y hay otros asignados que también vienen por la vía del blasón, de la clase social, etcétera, etcétera. Profe, disculpe, queda 1 minuto y 48 segundos. Ok, y para finalizar, y lo dejamos para el foro, ahora en adelante, como el próximo lunes y el martes, la próxima semana, los estatus, ¿ok? Pero igualmente lo haremos por vía foro. Están los roles adquiridos o logrados, como lo dice ahí, son roles de una persona que obtiene por decisión propia o como consecuencia de sus actos. Alguien me dijo, el ser estudiante universitario es un rol adquirido o logrado. Usted decidió que si fuera universitario, además busca vista, ¿entendido? Y no use vista, por ejemplo. Es un rol adquirido o logrado. El rol de esposo o esposa es un rol logrado. El rol de novia es logrado, ¿se entiende? El rol de chef, por decirlo, es logrado. No viene prescrito, ¿ok? Dada mi condición social, cultural, económica, no. Eso lo logro yo según mi esfuerzo, mi decisión, mis elecciones, etc. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, en todo caso, tienen la lectura allí, tienen los foros con interrogantes. Podemos complementar más esto con las dos interrogantes que tienen ahí y que a partir de hoy o mañana vamos a seguir desarrollando. Toda esta semana, el lunes en el foro, y nos vemos otra vez el próximo martes ya hablando o complementando más sobre ya estatus. ¿Ok? Bueno, los dejo hasta aquí. Espero que todo haya marchado bien en la clase de hoy. Y bueno, hasta la vista.